Mientras gran parte del mundo está, bueno, distraído, hay un país que está literalmente reconstruyendo un continente entero. Y no son los Estados Unidos ni Europa. En las últimas 2 décadas, China ha invertido de forma masiva en África. Solo en 2024 las fuentes hablan de más de 51.000 millones de dólares. Se están levantando ciudades de la nada, ferrocarriles que cruzan desiertos, puertos gigantescos. Y es fundamental entender que, aunque las cifras son espectaculares, no siempre se traducen en un beneficio directo y equitativo para la gente de allí. Esa es la gran paradoja que las fuentes nos presentan desde el principio. La escala es monumental, pero la pregunta sobre quién se beneficia realmente es igual de grande. Y hoy vamos a sumergirnos en el detalle de estos megaproyectos. Tenemos fuentes que desglosan 10 de las obras de ingeniería más ambiciosas que se están llevando a cabo ahora mismo. Y con esto sobre la mesa, la cuestión central que lo sobrevuela todo es, pues, inevitable. ¿Estamos ante un desarrollo genuino, una cooperación sin precedentes, o somos testigos de la mayor jugada geopolítica del siglo? Ese es el misterio que intentaremos desentrañar. Bien, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base de todo. La energía. Lo primero, claro. Sin ella, ninguna de estas grandes visiones funciona. El primer ejemplo que nos dan las fuentes nos lleva a Costa de Marfil, a la presa de Subré. Una obra que es un caso de estudio perfecto para entender el modelo chino de inversión en el continente. No es la más grande, pero sí es muy representativa. Totalmente. Tiene una capacidad de 275 megavatios, que, bueno, es suficiente para dar electricidad a más de 200.000 hogares. Pero lo realmente notable, según las fuentes, fue la construcción. Una proeza. Una proeza de ingeniería, sí, en condiciones muy adversas. Lluvias tropicales constantes, un suelo muy inestable y el acceso a la zona. Un desafío logístico en sí mismo. Exacto. Tuvieron que implementar un sistema de trabajo casi ininterrumpido, 24/7, para poder cumplir los plazos. Eso da una idea de la determinación, de la capacidad que tienen. Y aquí viene el dato clave que define el modelo. Costó 572 millones de dólares. Y lo interesante es que el 85% de esa cantidad, casi todo, fue financiado por el Banco de Importación y Exportación de China. Claro. Y, por supuesto, la construcción corrió a cargo del gigante estatal chino Sinodrodo. El resultado fue transformador para Costa de Marfil. No solo redujeron su dependencia, sino que empezaron a exportar electricidad. Se convirtieron en un pequeño polo energético. Justo. Lo fascinante aquí es el patrón. Esto no es solo construir una presa, es implementar un modelo integral. China no se limita a prestar el dinero, ofrece un paquete completo. ¿El qué? La financiación, la tecnología. Todo. La financiación, la tecnología de vanguardia, los ingenieros, la mano de obra especializada y la gestión del proyecto. Esto crea una relación de, digamos, dependencia a largo plazo. No es un simple contrato, es el inicio de una relación que durará décadas. Y si ese modelo ya es impactante, el siguiente nivel está en Angola. La central hidroeléctrica de Kakulo Kabasa. Aquí la escala es de otra dimensión. Sí, esto es un salto cuántico. Va a generar 2.172 megavatios. Es más del doble de toda la capacidad que tiene el país actualmente. Cierto. Pero las fuentes también mencionan que un proyecto de esta magnitud en Angola, un país con un historial complejo de corrupción, plantea serias dudas. ¿A dónde van esos 4.500 millones de dólares de inversión? ¿Se está construyendo infraestructura para el país o una oportunidad de enriquecimiento para unas pocas élites? Es una pregunta que los analistas dejan en el aire. Es un matiz importante, sí. La financiación, de nuevo, del Banco de Desarrollo de China. Y la construcción la realiza el mismo grupo que levantó la presa de las Tres Gargantas. La visión, una vez más, es regional. El objetivo es que Angola exporte electricidad a Namibia y a Sudáfrica. Se repite el patrón, crear un hub energético regional con Angola en el centro, donde la infraestructura clave es China. Esto le da a China una influencia indirecta no solo sobre Angola, sino sobre toda la red energética del sur de África. Y, para cerrar el capítulo energético, el auténtico titán, la central hidroeléctrica de Mambila, en Nigeria. Las cifras aquí son mareantes. Producirá 3.050 megavatios. Es una barbaridad. La fuente nos da una comparación muy gráfica.
Eso es 1,5 veces la capacidad de la famosa presa Hoover en Estados Unidos. Una comparación que pone en perspectiva la magnitud de estas obras. No son proyectos al uso, son hitos de la ingeniería a escala mundial que se están construyendo en África. El coste es de 5.800 millones de dólares. Se espera que, para 2030, cubra casi una cuarta parte de toda la demanda eléctrica de Nigeria. Para el país más poblado de África, con apagones constantes, esto es un cambio de paradigma total. Toda esa energía tiene un propósito claro: alimentar una nueva era industrial y comercial. Pero para eso necesitas puertas de entrada y salida al mundo. Exacto. Y esas puertas son los puertos. Es inútil tener fábricas si no puedes exportar lo que producen. Y ahí es donde el proyecto de Walvis Bay en Namibia se vuelve fascinante. Un punto geográfico absolutamente estratégico. Con una inversión de 300 millones de dólares, un puerto que era funcional, sin más, se ha transformado en un gigante regional. La China Harbor Engineering Company se encargó de todo. Dragaron canales más profundos, recuperaron 40 hectáreas de terreno al mar. Y construyeron un nuevo muelle de 600 metros. El resultado es que la capacidad anual de contenedores se duplicó hasta los 750.000 TEUs. El TEU, para que la gente se haga una idea, es la unidad de medida estándar, el contenedor de 20 pies. Y para entender la magnitud de 750.000 TEUs, la Fuenta nos da una analogía genial. Si pusiéramos todos esos contenedores en fila, formarían una línea que iría desde Nueva York hasta Los Ángeles y volvería. Es una imagen muy potente. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que no se trata solo de mejorar un puerto. Se trata de redibujar por completo las rutas comerciales globales. Estos nuevos hubs logísticos, financiados y construidos por China, crean una red de comercio que, inevitablemente, pivota hacia sus intereses económicos. Entonces hablamos de crear una nueva red de comercio que evita los centros tradicionales de Occidente. En esencia, sí. Es una diversificación estratégica. Walvis Bay ahora compite directamente con puertos europeos y es la puerta de entrada más eficiente para países sin litoral como Botsuana, Zambia o Zimbabue. Pero eso no es nada comparado con lo que se planea en Tanzania. Aquí es donde la ambición del proyecto roza la ciencia ficción. El puerto de Bagamoyo. Conocido en los círculos de planificación como la joya de la corona. Aunque bueno, hay que decir que es un proyecto que ha tenido muchos altibajos. Con razón se le llama así. El coste estimado es de 10.000 millones de dólares. Una cifra astronómica. Y la capacidad proyectada es de 20 millones de TEUs al año. Para ponerlo en contexto, eso es 7 veces más que el puerto más grande de África Oriental hoy en día. De hecho, equivale al volumen combinado de todos los puertos africanos en 2019. Todo un continente. Si se llega a construir, no solo cambiaría el comercio en África Oriental, sino en todo el Océano Índico. Competiría con gigantes como el puerto de Jebel Ali en Dubái y daría acceso a los mercados globales a países como Uganda, Ruanda o Burundi. Bien, los puertos mueven las mercancías, pero los ferrocarriles son los que conectan de verdad el interior de un continente. Aquí la escala es, si cabe, aún más visible. Son las venas que conectan esas arterias portuarias con el corazón del continente, donde están los recursos. Sin ellos, los puertos funcionarían a medio gas. Empecemos por Nigeria. El ferrocarril Lagos-Ibadán, 156 kilómetros que conectan el corazón económico, Lagos, con Ibadán, otra ciudad masiva. 1.500 millones de dólares. Y el cambio para la gente es brutal. Un viaje que antes duraba horas y horas por carreteras malísimas. Ahora se hace en poco más de 2 horas a 150 kilómetros por hora. Y esto es solo la primera fase de un plan mucho más ambicioso. Esto va más allá de la comodidad. Mejora la eficiencia económica de una forma drástica. Integra mercados, reduce los costes logísticos. Pero la verdadera estrella, según coinciden todas las fuentes, es la línea que conecta Etiopía con Djibouti. 756 kilómetros de línea electrificada. Una obra de ingeniería colosal, quizá el ejemplo más claro de la estrategia de la nueva ruta de la seda en acción. El coste fue de 4.000 millones de dólares, financiado en su mayor parte, de nuevo, por el Banco de Importación y Exportación de China. El propósito es vital. Conecta a Etiopía, un país sin salida al mar, con 110 millones de habitantes. Con el estratégico puerto de Djibouti, su única puerta al comercio mundial.
Y esto nos devuelve a la pregunta sobre la dependencia, ¿no? Totalmente. Un país entero depende de una única infraestructura, financiada por una potencia extranjera para su acceso al mundo. Se crean corredores económicos que facilitan la extracción y el transporte de recursos hacia los puertos y desde ahí a China. Los beneficios a corto plazo para Etiopía son evidentes, ¿eh? Un viaje de varios días reducido a 12 horas. Las fuentes estiman un crecimiento del 2,2% en el PIB etíope solo por esta línea. Claro, pero la cuestión estratégica es ¿qué ocurre a largo plazo? Y un último ejemplo ferroviario rápido, el Madaraka Express en Kenia. Conecta Nairobi con Mombasa. Reduce un viaje de más de 10 horas a solo 4. Costó $3.200 millones, con el 90% de financiación china. Y este proyecto ha sido especialmente polémico, ¿verdad? Mucho. Las fuentes señalan acusaciones de sobrecostes y de cómo la deuda contraída compromete el presupuesto nacional para las próximas décadas. Es el ejemplo perfecto del dilema. Progreso visible, inmediato, a cambio de una soberanía económica futura que queda en entredicho. Aquí la línea entre cooperación y jugada geopolítica se vuelve muy borrosa. A veces la conexión es más directa, más visual, uniendo literalmente dos orillas. Hablemos del puente Maputo-Katembe, en Mozambique. Es una obra de arte. Sin duda. Una estructura icónica que ha cambiado el skyline de la capital. Son 3 kilómetros de acero y hormigón. Es el puente colgante más largo de toda África. Y la diferencia que ha supuesto es increíble. Antes, cruzar la bahía significaba esperar horas para coger ferries lentos y poco fiables. Y ahora se cruzan minutos. Cambia por completo la dinámica de una ciudad. Para los residentes de Katembe, históricamente aislados del centro de Maputo, esto significa acceso a empleos, a hospitales, a mejores escuelas. De repente, el futuro es otro. El impacto económico es directo. Las fuentes estiman que este puente por sí solo aumentará el PIB de Mozambique en un 3%. Pero el impacto humano debe de ser incalculable. Es un ejemplo claro de cómo una única pieza de infraestructura puede desbloquear el potencial de toda una región. Y ahora llegamos al proyecto que es, quizás, el más ambicioso de todos, donde la escala se vuelve casi de ciencia ficción. ¿Qué pasaría si se pudiera construir una ciudad entera, desde cero, en medio del desierto? Pues bienvenidos a la nueva capital administrativa de Egipto. Un proyecto faraónico en el sentido más literal de la palabra. Una apuesta que definirá el legado del gobierno actual. La inversión es de $45.000 millones. Ocupará 700 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es el tamaño de Singapur. Es construir una metrópolis planificada desde cero. Algo que muy pocos países en el mundo pueden siquiera plantearse. Incluirá distritos gubernamentales, centros financieros, un parque más grande que Central Park y una torre icónica de 1 kilómetro de altura. Los objetivos son albergar a 6,5 millones de personas, crear más de 2 millones de empleos y aliviar la presión sobre la superpoblada El Cairo. Es una apuesta por un modelo de desarrollo urbano inteligente. Pero claro, también genera mucho debate. Las fuentes plantean si es la solución más eficaz o si corre el riesgo de convertirse en una ciudad para las élites, desconectada de la realidad de la mayoría. La participación china aquí es clave, sobre todo en la construcción del distrito financiero. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Hemos visto presas, puertos, ferrocarriles, hasta una ciudad entera surgiendo de la nada. ¿Qué imagen aparece? Volvemos a la pregunta que planteábamos al principio. Y, a ver, después de analizar estos proyectos, la respuesta no es simple. Las fuentes nos muestran que esto no es solo construcción. Es acceso a recursos naturales, es el fortalecimiento de lazos diplomáticos y es consolidar una influencia geopolítica sin precedentes. No hay una respuesta definitiva sobre si es cooperación o expansión, pero los hechos están ahí. Pero después de este análisis, parece que no son dos opciones excluyentes, podrían ser ambas cosas a la vez. Exactamente. Se podría argumentar que es una forma de cooperación donde ambas partes obtienen beneficios. Los países africanos consiguen infraestructuras que necesitan desesperadamente. China consigue mercados para sus empresas y acceso a recursos. Entonces, el problema no es si es una cosa u otra. El problema es el equilibrio de poder en esa relación. Y los datos sugieren que es una cooperación asimétrica, donde una de las partes tiene una visión estratégica a largo plazo y un poder de negociación abrumadoramente superior. Y para terminar, una reflexión final que se deriva de todo esto. Las fuentes nos muestran con mucho detalle qué se está construyendo y quién lo está construyendo.
pero no profundizan en dos aspectos clave: las implicaciones de la enorme deuda que estos países están adquiriendo, ni en la perspectiva local, la de los ciudadanos. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Cuando un proyecto es financiado, diseñado y construido en su mayor parte por una potencia externa, ¿a quién le pertenece realmente el futuro que ese proyecto crea?